Estalia, tierra de orgullosos guerreros y soñadores audaces, es una península vibrante al suroeste del viejo mundo, donde la historia y la cultura se entrelazan con el calor del sol y el filo del acero. Fragmentada en incontables reinos y ciudades-estado, es un mosaico de tradiciones, intrigas y rivalidades que laten al ritmo del comercio, la guerra y la fe. Desde las alturas de las montañas serranas hasta las costas bañadas por el gran océano, Estalia es un lugar donde la pasión y el orgullo moldean cada rincón, forjando un pueblo conocido por su valentía, ingenio y tenacidad. El espíritu de los estalianos se refleja en sus coloridas capas, sus espadas legendarias y sus corazones fieros. Sus tierras han sido el crisol de grandes hazañas y terribles tragedias. Campos donde los caballeros cargan con el fervor de Mirmidia, mares donde sus barcos desafían a piratas y corsarios, y montañas donde las sombras ocultan secretos oscuros. Estalia no es solo una tierra, es un legado de lucha y perseverancia, donde la división interna se equilibra con un amor inquebrantable por la libertad y el arte de la supervivencia. Empezamos. Muy buenas, enanos de Carazacarak, señores Dulzuan y sirvientes de la Rata Cornuda. Os habla Warhammer Historia, recordaros darle like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros del canal por tan solo €1 para apoyar este proyectazo que estamos haciendo todos juntos. Y hoy, sin más dilación, vamos a hablar de Estalia, esta facción de Warhammer Fantasy, que es una clara representación de España. Igual sabéis que Bretonia es Francia, el Imperio es Alemania, más o menos. Cada facción de Warhammer Fantasy es un reino a lo largo de la historia en el mundo real. Pues Estalia es España. Vamos a hablar un poquito de su cultura, de cómo son las ciudades, de las más importantes, de relaciones que tienen con otras facciones, de sus ejércitos. Es un vídeo muy interesante, de estos densos que molan de... No hay mucho lore, algo se va a hablar obviamente, pero es más de saber curiosidades, y también está guay para hacernos una idea de cómo ven a España la gente de fuera, ¿no? Es curioso cuanto menos. A mí me gusta mucho Estalia, y espero que disfrutéis este vídeo como lo he hecho yo haciéndolo. Así que sin más dilación, vamos con ello. Estalia, tierra de gloria y ambición, donde el eco de los duelistas resuena entre las colinas y los viñedos embriagan el alma de todo el viejo mundo. En esta tierra de leyendas, cada rincón respira historia, desde los versos melodiosos de sus bardos hasta el acero reluciente de sus espadas. Estalia se alza como un bastión de riqueza y fervor. Aquí incontables reinos compiten bajo un sol ardiente, mientras el clamor de sus habitantes se eleva en oraciones a la poderosa Mirmidia, la diosa que guía sus corazones y blande su lanza en los campos de batalla. Su culto, inquebrantable y omnipresente, es la piedra angular de la cultura estaliana, con majestuosos templos y misteriosas capillas ocultas que nutren el espíritu de un pueblo orgulloso, rodeado por la eterna sombra de la guerra y el brillo dorado de la riqueza mercenaria. En el trono de esta tierra fragmentada se sientan reyes audaces y soñadores cuyos destinos están tejidos. Entre ellos, dos grandes reinos destacan: el espléndido reino Magrita, gobernado por el astuto rey Carlos IX, y el poderoso reino Bilbali, donde reina Juana la Roja, indomable como las tormentas del norte. Ambos reinos sostienen su poder gracias a un comercio incesante, con barcos de todo el mundo atracando en sus bulliciosos puertos, y portan con orgullo el emblema del caballo blanco, un símbolo de estirpe y determinación con día desafiante en cada rincón del viejo mundo. El comercio es el alma que da vida a Estalia, el pulso de su grandeza. Sus caravanas recorren los polvorientos caminos del imperio, mientras que los navíos surcan los mares hasta Marienburgo y Erengrado, cargados con sedas, especias y tesoros. Pero su relación más singular es con Arabia, un vínculo forjado entre alianzas y rivalidades ancestrales. Los puertos de Magrita se llenan con los exóticos tesoros árabes, un flujo interminable de riquezas que refuerza la posición de Estalia como una potencia comercial. Las monedas estalianas, los relucientes excelentes de oro y los prácticos, duros de bronce, son emblemas de su hegemonía, extendiéndose por los puertos del mundo como un símbolo de su influencia. Pero no todo es comercio y esplendor.
En las vecinas tierras de Tilea, los estalianos son vistos como traidores y charlatanes, un desprecio que es recíproco. Este odio ancestral encuentra su raíz en un desacuerdo divino, el lugar de nacimiento de Mirmidia, que los estalianos sitúan en Magrita, mientras los tileanos claman que fue en Remas. Esta disputa ha desencadenado sangrientos conflictos y batallas marítimas por la supremacía comercial, consolidando una rivalidad que arde con una furia inextinguible. Estalia es una tierra forjada por la guerra, sus ciudades protegidas por imponentes murallas y sus nobles refugiados en palacetes fortificados reflejan una vida marcada por el filo de la espada. Sin un liderazgo unificado, sus ejércitos dependen de mercenarios, hombres de fortuna cuya lealtad se compra al precio del oro. Pero la falta de una amenaza constante como la del caos ha llevado a los estilianos a buscar la gloria en tierras lejanas, dominando el arte de la esgrima y emprendiendo expediciones hacia el Nuevo Mundo. La arquitectura en Estalia es una mezcla de pragmatismo y belleza, con sus nobles habitando fortalezas austeras y funcionales, y las ciudades erigiéndose en colinas donde las mansiones de los ricos coronan un paisaje de casas encaladas y calles laberínticas. En el sur, la influencia árabe deja su huella en elegantes detalles arquitectónicas, recordando un pasado compartido. Los templos de Mirmidia, con sus imponentes bajorrelieves de armas y escudos, se alzan como monumentos al fervor de un pueblo que vive y muere por su fe. Incluso la propia magia en Estalia es un enigma. Sus hechiceros, aunque escasos, son conocidos por su sabiduría. Por el camino no es fácil, pues las estructuras religiosas los miran con recelo, temiendo que el caos se esconda entre ellos. No obstante, muchos se convierten en consejeros de los poderosos, desafiando las autoridades del culto de Mirmidia. En Estalia, las aldeas brotan como gemas desperdigadas en el paisaje, y entre ellas pastores guían majestuosos rebaños de ovejas bajo los cielos. En las costas, las redes de los pescadores atrapan los frutos del mar, enviando sus riquezas a las mesas más distinguidas del viejo mundo. Estalia también presume de sus quesos y dulces, donde el sabor se transforma en arte y cada bocado narra historias de orgullo y trabajo incansable. Los estalianos son fuego y acero, un pueblo de espíritu indomable, que enaltece la venganza y la hospitalidad con igual fervor. Su temperamento apasionado los convierte en un pueblo difícil de agrandar, y una sola palabra mal pronunciada puede desatar un duelo al filo de la espada. Nada les ofende más que ser confundidos con los tileanos, una afrenta que pagan con sangre. Pero tras su bravura se esconde un corazón noble. Los estilianos reciben a los viajeros con festines opulentos, su amabilidad irradiando un calor que rivaliza con el sol que ilumina sus campos. Su lengua, antigua y casi mística, es un eco del pasado que ha permanecido inmutable, el recordatorio de su vínculo inquebrantable con la historia. En los palacios de Estalia, la opulencia y el vicio se entrelazan, en la decadencia y poder que hay ahí. Los nobles, en su obsesión por el lujo, celebran interminables banquetes y bailes, donde las máscaras ocultan rostros, pero no secretos. Las noches de las máscaras son un carnaval de intrigas y rumores oscuros, y se susurra que algunos han caído en la adoración de dioses prohibidos. A pesar de su hedonismo, los jóvenes nobles son enviados a la guerra como una prueba de su valía. Con armaduras relucientes y monturas nobles se enfrentan al destino bajo el estandarte de su familia, entrenados por los mejores maestros de armas. Pero no todo en Estalia es sangre y comercio. El arte florece como una rosa en medio del desierto. Bardos errantes, pintores y visionarios, filósofos inspirados han esculpido un legado que resuena en el viejo mundo. Entre ellos destacan figuras como el maestro de Entelago, cuyo clavecín hechiza las cortes más refinadas, y Darí, el pintor loco cuyas obras prohibidas desafían la comprensión. El arte en Estalia no teme a la controversia y con frecuencia se sumerge en las profundidades de lo extravagante y lo profano, como lo demuestra el Giraldi de Bors, quien plasmó la violencia de Corne en lienzos que desafiaron la cordura de quien los veía. El entrenamiento por excelencia de Estalia es una celebración de valentía y dominio, los ruedos de toros. En estas arenas, bajo las miradas expectantes de multitudes, guerreros montados desafían a los temibles toros de guerra, bestias cuyo poder parece forjado por los dioses mismos. Las cornamentas de estos titanes han empalado a los más osados, y sus pisadas han reducido a valientes a cenizas. Estos espectáculos organizados por la nobleza atraen a viajeros de todo el mundo, convirtiéndose en una manifestación sublime del carácter estiliano, feroz, orgulloso y siempre dispuesto a enfrentar la muerte con una sonrisa.
En las calles angostas y los muelles brumosos, bandidos y asaltantes acechan como lobos hambrientos. Incluso los nobles, con su riqueza y poder, no se aventuran sin una guardia personal. Este peligro constante alimenta los rumores de que los estilianos poseen el corazón más oscuro del viejo mundo, una crueldad que sus enemigos tileanos han convertido en leyenda. Los estilianos, de piel bronceada por el ardor de sus tierras y cabellos oscuros que parecen reflejar la profundidad de sus historias, sus ojos, en su mayoría marrones y vigilantes, observan el mundo con una intensidad que pocos pueden igualar. Su vestimenta es una oda a la elegancia y funcionalidad, ropajes ondulantes, pantalones ajustados y zapatos decorados con un lujo casi regio. A sus espaldas ondean las capas cortas, mientras sobre sus cabezas se alzan sombreros adornados con plumas, símbolos de orgullo y estatus. Las mujeres estalianas, por su parte, encarnan la gracia y la sofisticación, con vestidos elaborados, tocados intrincados y joyas ornamentales que destellan como estrellas bajo el sol. Las fajas, tejidas en sedas exclusivas traídas de los confines de Cathay, son un signo de nobleza y refinamiento. En el cálido sur de Estalia, los ecos de la cultura árabe resuenan con fuerza, producto de siglos de contacto y comercio constante. Allí, los hombres portan fez con orgullo, mientras las mujeres adornan sus tobillos con exquisitas joyas de oro y plata, símbolo de una conexión cultural que trasciende fronteras. Incluso la tradición de las bailarinas árabes han hecho raíz en estas tierras, transformándose en un arte vibrante que celebra la unión de estos dos mundos. Estalia, al suroeste del viejo mundo, se extiende como una península bañada por mares que cuentan historias de aventura y misterio, limitada al norte por las verdes tierras de Bretonia y al este por las intrigas de las ciudades-estados de Tilea. Su geografía es una mezcla de majestad y desafío. Dos imponentes cadenas montañosas la atraviesan, las montañas Irrana, que dividen el norte al sur, y las montañas Abasco, que separan los reinos estalianos de la ciudad tileana de Tobaro. Las costas bañadas por el Gran Océano y el Mar del Sur, están adornadas con islas misteriosas como las Islas de las Sirenas, donde se dicen que voces etéreas llaman a los navegantes, o la temida Isla de Sangre, hogar del dragón Malok, cuyo rugido sacude incluso a los más valientes. Los ríos son las arterias que dan vida a estas tierras áridas. El río Éboro, con su cauce tranquilo, nace en Irana y serpentea a través de las llanuras de Estalia antes de perderse en el mar. Su paso lento y constante es testigo de un paisaje marcado por el calor y la sequedad, donde los páramos se extienden hasta donde alcanza la vista, salpicados de viñedos y olivos que desafían la dureza del terreno. Al norte, los bosques densos y oscuros son casi impenetrables, y en el corazón de Estalia, el Monte de la Sombra, cerca de la ciudad de Zaragoza, se alza envuelta en leyenda, un lugar donde la magia y el misterio parecen converger. La fauna y la flora en Estalia son tan ricas como su cultura, desde plantas medicinales como la apreciada belladona, hasta las criaturas más salvajes. Estas tierras atraen a viajeros de todas partes, deseosos de descubrir sus secretos. Sin duda alguna, el corazón y el alma de los estilianos están consagrados a una única deidad suprema, Mirmidia, la diosa de la justicia y la guerra. Estatuas colosales y templos adornados con majestuosos relieves y obras de arte inmortales rinden tributo a esta heroína celestial, venerada como la salvadora de su tierra. Su figura, portadora del honor y el orgullo de Estalia, guía a los hijos de esta nación, especialmente a los estrategas y militares que ven en ella la encarnación de la perfección marcial. Pero su culto no está exento de disputas, pues el profundo odio entre Estalia y Tilea se alimenta en un desacuerdo fundamental: el lugar de nacimiento de Mirmidia. Mientras los estalianos claman que nació en Magrita, los tileanos aseguran que su cuna fue la ciudad de Remas. Aunque el resto del viejo mundo cuestiona su divinidad y pocos la veneran, en las naciones del sur su leyenda se alza como el pilar indiscutible de su cultura. Nacida entre los mortales, Mirmidia fue mucho más que una guerrera. Fue el escudo y la lanza de las naciones del sur. Con una fuerza y destreza que parecían sobrehumanas, defendió estas tierras de las invasiones de los pieles verdes, los árabes, hordas de demonios y bárbaros del norte. Su juramento de marchar hacia el norte para conquistar lo que hoy es el imperio marcó su destino, pero la tragedia la encontró antes de que pudiera cumplirlo. Envenenada el día de su coronación, no sucumbió al veneno gracias a su extraordinaria fortaleza,
pero poco después desapareció, navegando hacia el oeste, perdiéndose para siempre en el horizonte. Para sus devotos, Mirmidia no fue solo una mortal, sino la hija de Verena, diosa de la sabiduría, y Mor, señor de la muerte, enviada al mundo para protegerlo de la oscuridad. Su imagen, representada como una alta joven armada con una lanza, es omnipresente en Estalia, siempre acompañada del símbolo del águila, emblema de su poder y visión. El culto a Mirmidia se organiza en órdenes que elevan su legado a través de la devoción y la guerra. Entre estas se encuentra la Orden del Águila, la Orden del Sol Llameante y la Orden de la Lanza Justiciera, instituciones militares que personifican los valores de estrategia y honor que la diosa representa. Más allá de los guerreros, la bendita Orden de la Visión Verdadera se encarga de interpretar los mensajes divinos de Mirmidia, actuando como oráculo y guía espiritual. Los portadores de su palabra se encuentran en cada rincón de Estalia, desde los imponentes caballeros del sol llameante hasta las reverenciadas doncellas escudadas. Pero también existen instituciones temidas como la Inquisición estaliana, cuyas prácticas extremas siembran el terror incluso entre los propios fieles. En los campos de batalla y en las cortes, los templarios de la luna justiciera y los clérigos del águila se alzan como paladines de su fe, llevando el símbolo de Mirmidia más allá de los reinos del sur. Aunque Mirmidia es la estrella más brillante en el firmamento estaliano, otras deidades también tienen su lugar en esta tierra. Mor y Verena, como progenitores de Mirmidia, son ampliamente venerados. Verena tiene un templo icónico en la península, la legendaria biblioteca de Isabela, un bastón del conocimiento. Mor, por su parte, es honrado en toda Estalia gracias a sus augures, pues también por la misteriosa secta conocida como la Mortiara, cuyo culto presenta una versión oscura y distorsionada del dios de la muerte. Handrich, el dios del comercio conocido como O Próspero, y Ranald, el dios de la fortuna, también tienen devotos, mientras que los marineros rezan a Manan y a Stromfels, el bicho del mar. Pero ninguna de estas deidades alcanza la omnipresencia de la todopoderosa Mirmidia. En el seno de la fe mirmidiana, dos figuras se alzan como faros de devoción: Isabella Giovanna Lucelli, conocida como la Última Águila, y el glorioso líder Juan Federico, comandante de la Orden de la Lanza Justiciera, son los máximos representantes de la fe en Estalia. Su liderazgo inspira a los creyentes, aunque su fervor y ansia de sangre sugieren que incluso estas luminarias de devoción pueden ser presas de la guerra interminable que consume su tierra. Estalia está dividida en diferentes reinos, y ahora hablaremos de los más importantes, empezando por el reino de Abasco. En las alturas de las imponentes montañas con este mismo nombre, el reino se alza sobre cimientos de plata y codicia. Mientras las minas de estas montañas, ricas en el precioso metal, han hecho de los monarcas de Abasco un potencial económico y formidable. Entre sus tesoros se encuentra el legendario Valle de los Molinos, construidos por el visionario rey Jurno Esparo. Aunque hoy sus gloriosos talleres han caído en manos de los Scavens, cuyo hedor mancilla el aire puro que tienen estas cumbres, Abasco controla una imponente ruta comercial proveniente de Tilea, y sus líderes, que son astutos como zorros, aprovechan este flujo para imponer peajes desmesurados y gravar a los mercaderes con impuestos opresivos, llenando así las arcas con oro extranjero. Al suroeste de Estalia, donde el sol acaricia la costa de las Orquídeas, se encuentra el reino de Nerja. Este reino, gobernado por un monarca en perpetua lucha contra la piratería, enfrenta las sombras que amenazan sus aguas. Las necrópolis del norte de la ciudad de Nerja son lugares sagrados, donde los reyes de Estalia encuentran su descanso eterno entre mausoleos imponentes. Cerca de la ciudad, los puertos de San Pedro del Sur y Los Cabos dan vida al comercio marítimo, y son testigos de la constante pugna contra los corsarios que infestan el litoral. Al norte de la península, sobre escarpados acantilados que desafían al gran océano, se alza la majestuosa ciudad de Bilbali, el segundo mayor asentamiento de toda Estalia. Este reino, estrechamente ligado al mar, encuentra su riqueza en las generosas aguas que rodean sus costas y en el bullicio comercio que fluye por sus muelles. Los marineros de Bilbali, curtidos por la dureza de las olas y las espadas de los piratas, son famosos por su valentía y destreza. Alrededor de la ciudad, vastos viñedos producen el célebre vino
que lleva el nombre de Bilbali, mientras los densos bosques ofrecen la madera que sustenta tanto su comercio como su flota. Las ciudades cercanas a Bilbali enriquecen aún más su legado. Barcellón, por ejemplo, famosa por sus plantas curativas, Barboza, hogar de mercaderes intrépidos, y Alquezaro, donde las artesanías alcanzan niveles de perfección legendarias. A pesar de sus éxitos, las relaciones de Vivaldi con los elfos de Ulthuan y Nagaroth están marcadas por tensión debido a sus incursiones comerciales y su implicación en el contrabando en el Nuevo Mundo. A diferencia de los estilianos del sur, los habitantes de Bilbali gozan del respeto de los bretonianos, quienes los consideran nobles y honorables. Esta percepción se debe a gran parte a la astuta y carismática Juana la Roja, actual reina del reino. En las imponentes montañas sierranas se alzan como una vasta muralla natural dividiendo el norte y el sur de Estalia. Estas altivas cumbres son célebres no solo por los intrépidos mercaderes que desafían sus pasos para evitar el arduo rodeo de los valles, sino también por el carácter indomable de sus habitantes. Los montañeros de Irrana, endurecidos por la adversidad, habitan en aldeas amuralladas que desafían los vientos gélidos y los peligros constantes de sus tierras. Aquí las bestias salvajes merodean con fiereza, desde los temidos toros negros hasta los crueles goblins, los molestos monos y los sanguinarios hombres bestias, quienes asedian las aldeas sin treguas. Las leyendas de Irrana cuentan un destino oscuro para los valerosos caballeros de Irrana, seducidos por los caminos que alguna vez recorrió Aborash, el primer dragón sangriento. Su gran maestre abandonó la senda de Mirmidia, llevando a la orden a la corrupción y la ruina, marcando sus nombres con la sombra de la eterna traición. Al noroeste de Estalia se encuentra Zaragoz, que se alza majestuosa a los pies del siniestro monte de la sombra. Como un bastión inexpugnable de las montañas Irrana, esta fortaleza, protegida por altas murallas y construida sobre un escarpado peñasco, domina las tierras salvajes con una mirada vigilante. Sus campos, salpicados de viñedos y naranjos, alimentan a sus habitantes, mientras vastos pastizales sustentan rebaños de ovejas. Situadas justo al serpenteante río Éboro, Zaragoz es visible desde la distancia, una joya de piedra y acero, rodeada por colinas bajas y verdes praderas. Al este de Bilbali se encuentra el reino de Bizaella, que se erige como una tierra marcada por el sufrimiento. Desde la sombra, los elfos oscuros lanzan incursiones devastadoras, mientras que los pieles verdes acechan como una amenaza constante. A pesar de estos tormentos, el reino persiste con valentía, defendiendo sus tierras y su honor. Cerca de sus fronteras se encuentra la ciudad de Graus, un punto estratégico en la lucha por la supervivencia. Al pie de las montañas de Abasco, cerca de las fronteras con Tilea, se encuentra el pequeño pero estratégico reino de Largoth. Este bastión, aunque modesto en tamaño, es conocido por sus poderosos tercios veteranos, soldados curtidos en 1000 batallas que protegen las rutas comerciales vitales para Estalia. Pero no muy lejos de la ciudad, las siniestras colinas de los Huesos alberga un aquelarre de brujas conocidas como los Estregas. Entre espíritus sombríos y rituales oscuros, estas hechiceras tejen sus malévolos planes, infundiendo temor en los corazones de quienes se aventuran demasiado cerca. Cerca de Largoth se encuentra el reino de Geulata, que se extiende sobre las tierras áridas y castigadas por el sol. Estas desoladas llanuras, irrumpidas ocasionalmente por pequeñas lagunas, han sido escenario de duras sequías, especialmente en los tiempos de Vidar. Estas penurias llevaron a los gobernantes de Geulata a aliarse con sus vecinos, marchando juntos sobre Tilea con ejércitos forjados por la necesidad y la determinación. A orillas de la Bahía de la Quietud, Magrita se alza como la joya de Estalia, la ciudad más grande y poderosa de la península. Esta metrópoli, núcleo del comercio meridional del Viejo Mundo, recibe a mercaderes de todos los rincones, intercambiando productos exóticos que llenan sus mercados con colores y aromas de tierras lejanas. Magrita, mezcla vibrante de cultura y arte, es un lugar donde la música resuena en cada esquina y los lujos seducen incluso al viajero más sobrio. Pero la ciudad también lleva las cicatrices de su historia. Aunque su poderosa corona defiende sus costas de piratas e invasores, no siempre ha tenido éxito, como lo demuestra la infame invasión del sultán Jafar. Hoy, bajo el mando de Carlos IX, un monarca considerado por muchos como un simple títere de los nobles,
Magrita sigue siendo el corazón palpitante de Estalia. En sus alrededores, ciudades como Torrosa, Ubrique, Javea, Almágora florecen bajo su sombra protectora. En las islas de las Sirenas, al sureste de Estalia, se encuentra Porto Real, una ciudad nacida del conflicto. Sus puertos, ricos en comercio, están ferozmente defendidos, que repelen a piratas y asaltantes con una precisión mortal. Aunque muchos han intentado conquistar este bastión, Porto Real siempre se ha alzado victoriosa. La riqueza de este reino proviene de la exportación de llanten y caña de azúcar, productos codiciados en todo el viejo mundo. Pero la ciudad también ha enfrentado oscuros peligros, como el intento de toma de poder por parte de Emery Korg, un vampiro que se infiltró en sus círculos más altos. A pesar de todas estas amenazas, Porto Real sigue siendo un símbolo de resistencia para los estalianos. Hemos hablado de los reinos más importantes y ahora vamos a seguir con las ciudades más importantes. Bajo el mando del astuto marqués Juan Narciso, Águilas se erige como un enclave comercial de inigualable riqueza e influencia en Estalia. Los navíos que parten de Lustria cargados con tesoros exóticos y artefactos inimaginables arriban a sus puertos escoltados por las imponentes flotas de guerra que vigilan incansables sus costas. La ciudad resplandeciente bajo un sol cálido, mientras los ecos de los martillos en los astilleros resuenan como un himno de prosperidad. Las montañas que rodean Águilas están cubiertas de bosques de olivos que se extienden como un manto verde, guardando los oscuros secretos de la tierra, mientras la ciudad se fortalece como un faro de comercio estaliano. Enclavada entre las altas montañas horadadas por cuevas antiguas, Asturias es una ciudad marcada tanto por la gloria como por la tragedia. Su célebre caballería y antaño un orgullo inquebrantable ha visto sus filas mermadas tras la llegada de un ser oscuro y terrible, el Pantazi, un demonio cuya presencia oscurece el valle. Su guarida, llena de huesos y armaduras corroídas por el tiempo, es testigo de la ferocidad de quienes intentan desafiarlo y cayeron. Se dice que cuando el monstruo camina, el eco de sus pisadas retumba por todo el valle, helando los corazones de los más valientes. Asturias permanece en lucha, esperando el día en que sus héroes encuentren la fuerza para derrotar a esta bestia. En la costa al sur de Águilas, Porto Espejo reposa sobre un puerto natural de belleza inigualable, donde las aguas reflejan las montañas circundantes como si fueran espejos mágicos. Pero esta pequeña ciudad mercante lleva las cicatrices de un pasado sangriento, arrasada por flotas de piratas. Porto Espejo fue reducida a cenizas, y solo la imponente torre de Mirmidia resistió al embate. Los habitantes, con la inquebrantable tenacidad de los estalianos, se alzaron de las ruinas, reconstruyendo su ciudad piedra a piedra, como un canto desafío a la muerte misma. A hoy, Porto Espejo vuelve a florecer, guardando en su historia la valentía de quienes no se rindieron. En el este de Estalia, Hualcázar se alza como un bastión inexpugnable frente a cualquier invasor que ose cruzar su territorio. La joya de esta ciudad es su legendaria Alcazaba, cuyos muros han resistido a los embates de innumerables ejércitos. Tan impenetrables son estas fortificaciones que incluso cuando la ciudad ha caído, sus habitantes han encontrado refugio tras las imponentes murallas. Hualcázar no es solo un refugio de seguridad, sino un símbolo de determinación. Santa Bernadette, un pequeño puerto rodeado por una jungla de altas palmeras, oculta bajo su apariencia sencilla un mundo de intriga y traición. En sus chozas de estuco y edificios encalados, las conspiraciones entre nobles hierven como un caldero al fuego. Al amanecer, el croar de las ranas y el piar de los pájaros se mezclan con el bullicio de los monos, creando una sinfonía salvaje en este rincón tropical. Situada en el archipiélago conocido como el Laberinto, Santa Bernadette es la única ciudad que ha resistido los ataques de piratas y corsarios, protegidas por la peligrosa bahía de aguas poco profunda que pone en jaque a cualquier nave enemiga. El archipiélago, con sus islas escarpadas y verdes como esmeraldas, resplandece sobre sus aguas cristalinas, hogar de una fauna tan vibrante como la vida misma. Santa Magrita, lejos de las costas de Estalia, en el corazón de Lustria. Santa Magrita se alza como la joya del Nuevo Mundo. Construida sobre la exótica isla de Colombo, esta ciudad es un crisol de culturas y ambiciones, un lugar donde comerciantes nobles y mercenarios sanguinarios cruzan sus caminos. Sus mercados, repletos de mercancías extrañas y tesoros inimaginables, son un espectáculo para la vista y el deleite, y para el espíritu aventurero.
Santa Margita es más que una ciudad. Es un testimonio de la voluntad estaliana de conquistar tierras lejanas y prosperar en los confines del mundo. Y ahora, por último, vamos a ver las relaciones que tiene Estalia con las demás facciones. La influencia de Arabia sobre los reinos estalianos del sur es como un río que nunca deja de fluir, llevando riquezas y cultura en sus aguas. El comercio entre ambas regiones es tan esencial que en más de una ocasión los árabes han sido los únicos clientes de los mercaderes estilianos. Aunque las cruzadas dejaron profundas cicatrices en estas relaciones, la fuerza del oro y el deseo de intercambios exóticos llevaron a los mercaderes estalianos a presionar a sus líderes para abandonar rápidamente las campañas y reabrir las rutas comerciales. El flujo constante de sedas resplandecientes, joyas deslumbrantes, alfombras de intrincado diseño y especies aromáticas ha enriquecido enormemente a los estilianos, forjando un imperio comercial que extiende sus velas hacia el sur, hasta los confines del mundo conocido. Pero la paz nunca es absoluta. Los corsarios árabes, con sus veloces navíos, aún asolan las costas estilianas. Aunque no ha habido un enfrentamiento mayor desde los días de la invasión del sultán Jafar, la esclavitud, un oscuro legado del intercambio árabe, ha penetrado en los mercados estalianos, y la cultura de Arabia se entrelaza con la estaliana en las regiones sureñas de la península. Mientras que algunos, como los caballeros de Magrita, claman por una nueva cruzada para erradicar la influencia árabe, la mayoría del pueblo y los mercaderes no están dispuestos. Ahora hablaremos de Bretonia. Los estalianos del norte gozan con buenas relaciones con sus vecinos. La cercanía con el reino de Bilbali ha forjado lazos comerciales sólidos, especialmente con productos como vino y aceites. Los bretonianos ven en los estalianos del norte como hombres valientes y honorables, un contraste marcado con su percepción de los estalianos del sur, a quienes desprecian como campesinos pretenciosos. Pero las tensiones nunca están ausentes. Los duelos a muerte entre caballeros andantes bretonianos y duelistas estalianos han sido causa de conflicto, especialmente cuando los implicados pertenecen a la nobleza. A pesar de ello, estas disputas rara vez se convierten en guerras abiertas, y la relación entre ambas naciones permanece estable. El comercio es el puente que une a los estalianos con los pueblos élficos. Desde los puertos de Magrita y Bilbali, los mercaderes estalianos llevan sus exóticos productos hasta las costas de Ulthuan, mientras los navíos élficos arriban a Astalia cargados de maravillas que pocos ojos humanos han visto. Pero este tráfico mercantil no está exento de conflictos. El contrabando procedente de las colonias estalianas en el Nuevo Mundo irrita a los dirigentes de Ulthuan y Nagaroth, quienes ven con recelo las actividades comerciales de los estalianos. Más cerca de casa, las leyendas hablan de elfos silvanos que habitan en las inmediaciones del Monte de la Sombra, cerca de Zaragoza. Acompañados por las míticas Arrumae, conocidas como dríades, estos seres son considerados por los estalianos como poco más que cuentos de hadas, aunque los misterios que envuelven estas tierras parecen susurrar otra historia. El caos, aunque distante en los reinos estalianos, es una sombra que nunca desaparece del todo. En estas tierras la amenaza de las hordas ruinosas es más una leyenda que una realidad tangible, un eco lejano de un norte olvidado. Pero la corrupción del caos no necesita ejércitos para arraigar. Entre los nobles estalianos, los cultos aslanes florecen en banquetes decadentes y orgías desmesuradas, donde la lujuria y los excesos alimentan a los seguidores del príncipe oscuro. La mano púrpura, una red de intrigas y manipulaciones, crece en las sombras, mientras que la adoración a Corne también tiene su lugar en Estalia, como lo demuestran las grotescas obras de Giraldi de Bors, cuyo arte es un tributo sangriento al dios de la guerra. El odio por las hordas impías de la no muerte es un fuego ardiente que recorre toda Estalia. Desde tiempos inmemoriales, esta tierra ha sufrido los estragos de la nigromancia, como relata la leyenda del archimago Sícamo, el carpintero demoníaco de Estalia, quien levantó un ejército de árboles no muertos. Pero ninguna calamidad ha sido tan devastadora como las guerras de la sangre, con la llegada de Norgur, el Necrarca, una pesadilla oscura que se apoderó de Estalia, sumiendo ciudades y ejércitos en una desesperación sin fin. Incluso tras superar aquella adversidad, otros horrores se desataron sobre las tierras. Heinrich Kemmler y Branchard trajeron consigo el aliento helado de la muerte, oscureciendo los bosques estalianos y transformando los jardines de Mor en enclaves de terror. La Inquisición estaliana, junto a los Andanti, lucha incansablemente por purgar estas tierras de la corrupción. Pero su número mengua cada día. Las sombras acechan en cada rincón, mientras Estalia combate un enemigo que nunca muere.
Las colonias en el Nuevo Mundo son una fuente viva de riqueza para las coronas estalianas. Desde la Santa Margrita, barcos cargados de tesoros y maravillas cruzan el océano hacia el Viejo Mundo, donde los nobles pagan fortunas por poseer sus exóticos productos. Los mares son recorridos por los poderosos navíos estalianos, frutos de los astilleros de Margrita y Áquilas, que han cimentado Estalia como una potencia naval de exploración y de corsarios. Pero en el Nuevo Mundo no es todo una tierra de promesas, es también un escenario de pesadillas. En las selvas de Lustria, una raza de reptiles despiadados se oculta, atacando exploradores y conquistadores con brutal eficacia. Son pocos los que regresan de estas tierras vivas, y las historias de su existencia siembran el terror entre los aventureros más audaces. Aunque muchos rechazan estos rumores como fantasías, los supervivientes cuentan relatos que hielan la sangre. La plaga Skaven es una sombra constante que se cierne sobre Estalia. Sus túneles serpentean bajo las ciudades y los horrores de estas criaturas se infiltran en todos los rincones de la península. Los nobles estalianos, cegados por la ambición, a menudo recurren a pacto con los Scavens para eliminar a sus rivales, dejando un legado de corrupción y caos a su paso. Este contacto con los hombres rata ha traído consigo la temida fiebre estaliana, una enfermedad que paralizó lentamente a sus víctimas hasta detener sus corazones en un tormento insoportable. El clan Crepus, vasallo del temido clan Eshin, tiene su guarida en Pozo Roído, escondido en las colinas que separan Vivali de Barsellón. Más al sur de las Islas de las Sirenas, el clan Escorbuto ha establecido una base en Puerto Espina, extendiendo su influencia hasta los confines de Estalia. Las relaciones entre Estalia y Tileas es una enemistad tan antigua como profunda. El odio entre estas dos potencias corre como un río envenenado por la historia. Incluso los niños estalianos crecen despreciando a sus vecinos tileanos, y las disputas territoriales y comerciales rara vez encuentran una resolución pacífica. El comercio entre ambas regiones es prácticamente inexistente, y en alta mar los corsarios de Tilea acosan constantemente a los navíos estalianos, mermando el desarrollo económico de sus ciudades. En los últimos tiempos las tensiones han alcanzado su punto álgido, y se dice que Margrita y Lucini están al borde de un conflicto abierto. Las voces que claman por la unificación de Estalia para enfrentarse a Tilea se pierden en un torbellino de rivalidades internas, dejando a ambas naciones atrapadas en un odio que parece no tener fin. Y ahora sí, por último, hablaremos de la fuerza militar, ya que las fuerzas estalianas son un mosaico de valentía, astucia y determinación, un reflejo de la rica diversidad y el feroz orgullo que define a los reinos de esta tierra. En sus filas se encuentran impetuosos milicianos, crueles bandidos, valientes caballeros y mercenarios curtidos por la experiencia. Unidos por honor e ingenio, los guerreros estalianos se presentan como una fuerza tenaz y feroz, capaz de resistir cualquier adversidad. Pero la falta de unidad nacional ha sido su mayor debilidad, impidiendo la formación de grandes ejércitos que puedan combatir con las potencias más organizadas del Viejo Mundo. Donde el imperio luce armaduras de placas y Bretoria resplandece con su panoplia de correos. Donde el imperio luce armaduras de placa y Bretiona con sus caballos, los estalianos prefieren la ligereza y la agilidad. Sus guerreros, conocidos por su destreza como espadachines, visten ropas llamativas, capas coloridas y sombreros emplumados que reflejan su bravuconería e intrépida valentía. Armados con acero legendario forjado desde ciudades como Zaragoza y Ávila, sus espadas son tan letales como elegantes. Pocos portan armaduras, pues la libertad de movimiento es su mayor aliada, y muchos dominan el uso de ballestas y pistolas de chispa, relegando el arco a un lugar marginal en el culto marcial. Estalia es reconocida como la cuna de la esgrima, el arte del duelo refinado y letal. Con espadas ligeras y movimientos precisos, los diestros maestros de esta disciplina penetran las defensas de sus oponentes con velocidad y precisión mortal. Aunque sus espadas carecen de impacto de las grandes armas, en manos expertas son devastadoras. Este estilo, perfeccionado y adaptado en Tilea, han llevado a los duelistas de ambas naciones a enfrentarse en un eterno desafío de habilidades y técnicas. En busca de aventura y gloria, los espadachines estalianos recorren los reinos del sur, buscando rivales dignos o labrando su camino como mercenarios. Junto a ellos, los corceles toreros, entrenados para no tener ninguna bestia salvaje, dan forma a una caballería formidable. Estos caballos, criados y entrenados junto a los temibles toros de guerra, son símbolo del espíritu indómito que es Estalia. La base de las fuerzas armadas estalianas está formada por milicias reclutadas por nobles locales.
aunque tenaces y decididos, están pobremente equipados. Entre ellos destacan los ballesteros organizados en pequeños regimientos independientes y los temidos diestros espadachines. Más allá de las milicias, los caminos de Estalia están protegidos, aunque a menudo mal defendidos por cuerpos de vigilantes cuya corrupción es tan famosa como su ineficacia. Entre los soldados profesionales, las órdenes religiosas ocupan un lugar destacado. Caballeros templarios, doncellas escudadas y las grandes águilas marchan al combate con el fervor de Mirmidia en sus corazones, liderando las batallas más desesperadas. Los tercios, veteranos armados con ballestas y largas picas, forman el núcleo más prestigioso del ejército estaliano, mostrando una disciplina y eficacia que les han ganado el respeto en todo el mundo. Además, las tierras de Estalia albergan a bestias temibles que luchan junto a sus ejércitos. Los gruñidores estalianos, sabuesos de guerra feroces, y los imponentes toros de guerra, que son el recordatorio de la naturaleza, que también es una aliada en su lucha por la supervivencia. En las aguas de Estalia el peligro de los piratas es constante, pero los cuerpos de marineros estalianos se alzan como una fuerza admirable. Aunque famosos por sus inclinaciones a emborracharse y a causar disturbios, estos marineros protegen con fiereza las costas y los navíos estalianos. Las culebrinas, ligeros cañones montados en las murallas y barcos, son su arma más confiable contra corsarios y asaltantes. Estalia también es una tierra de exploradores y conquistadores, aventureros audaces armados con alabardas, arcabuces y espadas exóticas, se adentran en junglas impenetrables y mares desconocidos en busca de riqueza y gloria. Sus hazañas han llevado a Estalia a establecerse como una potencia de conquista de tierras lejanas. Los comandantes de Estalia, nobles educados en las enseñanzas de Mirmidia, son conocidos tanto por su habilidad estratégica como por su propensión a la intriga. Desde jóvenes son entrenados para liderar ejércitos y forjar sus propios destinos, aunque muchos priorizan sus intereses personales sobre el bien común. En las academias de guerra la formación bélica es una tradición sagrada, moldeando a estos líderes para que sigan el ejemplo de su diosa patrona. Estalia, fragmentada y dividida, es un crisol de valentía, orgullo y contradicciones. Sus guerreros, con un estilo único y su herencia marcial, han dejado una huella imborrable en la historia del viejo mundo, recordándonos que incluso en la división, el espíritu indomable de un pueblo puede brillar como una llama inextinguible. Y con esto terminamos el vídeo sobre Estalia, pedazo vídeo de estos densos que a mí me gusta hacer, de hablar de ciudades, de comercio, de no hablar de lore como tal, sino más profundo. Me ha gustado mucho. Estalia como facción representando a España, por si no lo habéis notado, ¿no? Todo, como los nombres de las ciudades y todo, el vino, los olivos, todo es España. Ojalá le hubieran dado más protagonismo, pero muy guay la historia de Estalia, cómo está elaborada todo el reino y su lucha con Tilea, ¿no? Muy guay. Me ha gustado, espero que hayáis disfrutado vosotros también el vídeo y nos vemos en próximos vídeos de Warhammer Fantasy.